7:02 de la mañana, vamos a intentar traducir una suerte de balance con respecto a la tercera ronda o el tercer encuentro de negociaciones, de intentos de diálogo en México entre gobierno y oposición. Tenemos vía Zoom desde Caracas a Giulio Cellini Ramos, abogado, consultor político y asesor legislativo. Giulio, buongiorno, buenos días. Hola Eduardo, qué gusto estar contigo otra vez y verte de nuevo ya en tu puesto de combate. Gracias, Giulio. Giulio, ¿cómo has interpretado tú lo ocurrido más recientemente en México, según la versión oficial que hemos leído en algunos medios de comunicación hoy en la mañana? Hubo avance en el diálogo y en el acercamiento. ¿Tú estás de acuerdo con esa afirmación? Mira, Eduardo, yo espero que sí, efectivamente. Por fortuna, la delegación del gobierno asistió finalmente a la mesa de negociación. Creo que ya lo he dicho en tu programa también, como en otros también lo he dicho. La mesa de negociación tiene que sostenerse a pesar de la turbulencia pública, a pesar de lo que suceda en el orden político nacional o internacional. La mesa de negociación debe mantenerse, debe prevalecer. De hecho, la misma dinámica pública facilita o fortalece la necesidad de llegar a acuerdos pronto, la urgencia de llegar a acuerdos pronto. Lo fortalece justamente el hecho de que en lo público hayan divergencias y hayan divisiones, pues, en el orden de lo que se dice y de lo que se hace. Yo creo que esta ronda de negociación estuvo claramente obstaculizada por algunas situaciones que se produjeron. En primer lugar, la provocación por parte del gobierno de haber planteado que Alex Saab se hiciera parte de la mesa de negociación. Una declaración, por supuesto, que no va en consonancia con la responsabilidad que ha de tenerse como eje transversal de este tipo de procesos, pero también la declaración de Noruega, de la primera ministro de Noruega en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que debo confesar que me sorprendió mucho. Si bien uno puede estar de acuerdo con lo que allí se dijo con respecto a la situación de derechos humanos, de las violaciones de derechos humanos de Venezuela, pues debo confesar que me sorprendió un país tan prudente como Noruega, que está jugando un papel central en esta mesa de negociación, ha debido saber que una declaración de esta naturaleza obviamente podía entorpecer, como efectivamente pasó, el proceso, pues, de negociación, donde juega un papel tan importante. Entonces, bueno, esas situaciones marcaron los predios, pues, a esta segunda o tercera, más bien, ronda de negociación en México. Y bueno, pero yo creo que lo que hay es que avanzar y entender que este proceso no va a ser fácil, que no será el único momento de dificultades que vamos a ver, sino que por el contrario seguro veremos otro, pero que el criterio que debe primar es que la mesa se sostenga por encima de estas situaciones. Giulio, en paralelo nos acercamos al 21 de noviembre. ¿Qué importancia, qué nivel de influencia puede tener el desarrollo de la preparatoria del 21N y lo que allí ocurra como resultado definitivo, y con lo cual avancemos del 22N en adelante? Mira, Eduardo, justamente lo que debe tenerse claro es que el 21 de noviembre va en paralelo a la mesa de negociación. Por supuesto que la mesa de negociación es un escenario importante para conversar acerca de algunas garantías que todavía la oposición política se encuentra a la espera, como el caso, pues, de la habilitación de algunos aspirantes, por ejemplo, y el tema de la observación, que en este caso depende aún más de la Unión Europea. Pero en todo caso, la mesa de diálogo solamente es un escenario para que puedan tocarse, digamos, de forma extraoficial quizás algunos de estos temas con respecto al 21 de noviembre, pero el 22 de noviembre la mesa continúa. Es decir, los temas que se discuten en el marco de la mesa de diálogo van mucho más allá
de la mesa de negociación, quiero decir, del 21 de noviembre, de la elección regional y local. Es decir, hay temas que requerirán mucho más tiempo, como la reinstitucionalización del país, el establecimiento de un calendario electoral que va más allá del 21 de noviembre. Una serie de cosas que lógicamente de aquí a esa fecha, para lo cual quedan menos de 2 meses, lógicamente no podemos sujetar lo que suceda el 21 de noviembre a la mesa de negociación, ni condicionar tampoco la existencia de esta mesa de negociación a lo que sucede el 21 de noviembre. Es obvio, amigos televidentes, radioyentes y Julio Cellini Ramos, es obvio que venían negociando antes de instalar la mesa de México, y es obvio que ha habido acuerdos. Uno lo ve tácitamente, más allá de lo que nos diga Maduro o de lo que pueda trascender desde la representación de la oposición o de las oposiciones. Pero en lo inmediato, ¿cuáles crees tú son los principales objetivos de esa agenda? Porque fíjate, Julio, mientras tú y yo estamos hablando, probablemente están pasando cosas que no sabemos, o están por ocurrir cosas en el plano de acuerdos que no sabemos, hasta tanto nos lo digan, lo hagan público. Pero en términos pragmáticos, ¿cuáles crees tú son objetivos prioritarios y viables en esa agenda en el plano inmediato? Bueno, ya lo han planteado, Eduardo. La primera cosa, el tema social, que se supone que va a trabajarse en mesas entre la oposición y el gobierno para que se utilicen los activos que en este momento están en manos diferentes a las del gobierno de Maduro, los activos de la República en el extranjero. En primer lugar eso, para atender la grave crisis humanitaria que tenemos, la situación derivada de la pandemia. Eso es una situación urgente. Ya se ha planteado también el propio tema del Esequibo, que si bien no está entre las prioridades de los venezolanos, en definitiva sí es muy importante el hecho de que esté trabajándose de forma coordinada entre el gobierno y la oposición, que han venido pues llevando a cabo de distintas acciones en el orden internacional de forma aislada. Entonces yo creo que esto es un punto importante que valorar. Y ya se ha anunciado el tema de la reinstitucionalización del Poder Judicial. Esto seguramente llevará tiempo en su discusión y en la necesidad pues, de llegar a un acuerdo en este sentido, pero esto es un punto en la agenda que ya ha sido puesto de relieve. También las delegaciones ya han anunciado que van a empezar a definir los mecanismos de consulta con las organizaciones y las instituciones que son parte de la sociedad civil. Yo creo que esto es muy importante y creo que tanto el gobierno como la oposición tienen actores que incluir en esta discusión, que creo que va a favorecer lo que en el diálogo se discuta. De manera tal que entendemos que la sociedad civil, los actores sociales tienen un rol fundamental que jugar. Si bien no son actores activos dentro de la mesa de negociación, su opinión tiene que ser escuchada, tomada en cuenta, porque las decisiones que han de tomarse en el marco de la mesa de negociación permean lógicamente en la sociedad y en el devenir del país. Y por lo tanto, los actores sociales, la iglesia, el empresariado, las organizaciones de distinta naturaleza tienen un rol muy importante que jugar pues, en este sentido y deben ser escuchados por los actores que están en México. Me quedan 2 minutos, Julio. Si el 21 de noviembre, por ejemplo, se diera un ausentismo en la participación electoral, se diera una victoria mayoritaria del chavismo, el actual Consejo Nacional Electoral diera la información y ratificara que se cumplieron de la mejor manera posible y en mejoría con respecto a eventos anteriores las condiciones electorales, ¿qué efecto tendría eso en el ánimo de legitimación que tiene Nicolás Maduro y su equipo de gobierno ante el mundo, incluso ante la mesa? Bueno, lógicamente, Eduardo, en el orden internacional eso va a ser de alguna forma un lavado del rostro del gobierno, porque claro está que si el 22 de noviembre vemos el mapa rojo y la elección en términos generales
fue, digamos, competitiva, entre comillas al menos, o con garantías superiores a las que hemos tenido en otras oportunidades, claramente esto va a ser atribuido a la falta de participación por parte de la gente y también a la división de la oposición. Entonces esto de alguna forma es un lavado de cara para el gobierno, ahí no me queda ninguna duda. Ahora bien, si por el contrario se presentaran situaciones donde el Consejo Electoral o el gobierno hayan cometido algunas situaciones que pudieran catalogarse como fraude o algo de esa naturaleza, esperemos que no, pues en definitiva esto pudiera causar una situación que pudiera poner en riesgo la mesa de negociación en México. Realmente esperemos que esto no sea así, por el contrario esperemos que se logre una participación importante, que la gente se exprese en un proceso electoral que, si bien no viene a resolver los grandes problemas del país, en definitiva sí es sano que la población se exprese democráticamente y recupere el voto como herramienta generadora de cambio. Yo sé que es un momento complejo, yo sé que las opciones que tiene la población dentro del estamento político no son las mejores, pero renunciar a la posibilidad de expresarse creo que también es un grave error, y creo que hay que ir a participar y a demostrar pues que la sociedad entiende al voto como su herramienta, como su arma pacífica y civil para poder generar los cambios que el país espera. Julio, gracias por tu análisis. Hasta pronto, feliz día. Gracias, Eduardo, siempre a tu disposición, siempre un gusto estar contigo y con tu gran equipo. Igualmente, bienvenido y a gusto con tu análisis, con tu presencia en el programa. Julio Cellini Ramos, para quienes están transcribiendo esta información, Cellini se escribe con C-L-L y ambas IEs latinas. Cellini, abogado, consultor político y asesor legislativo. Volveremos.